Sean todos bienvenidos a este lugar, igual a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, en YouTube, en la Iglesia Cristiana de Puerto Arturo. Sean cordialmente bienvenidos todos a este espacio. Y vamos a estudiar la Escritura. Dios nos permite alabarle, cantarle, porque sabemos que Él es digno, Él lo merece. Ya ha llegado la hora de compartir su palabra, y creo que como siempre hemos entendido esto, que lo más importante es que Dios hable a nuestros corazones, que Dios bendiga nuestras almas. Somos seres humanos y necesitamos una palabra de parte de Dios, una palabra que supla nuestras necesidades. Y como Dios es el único que conoce la situación, las necesidades, aquella situación por lo que estamos pasando, entonces Dios es el único que también puede suplir eso que necesitamos. Y me gustaría que me acompañes en el libro de Isaías, por favor, en el capítulo número 55, versículo número 10. Isaías, capítulo número 55, versículo número 10. Antes de leer esta porción bíblica, me gustaría que nos pongamos de acuerdo en este momento. La Biblia dice que si nos pusiéramos de acuerdo para pedir una sola cosa, se nos iba a ser concedida. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, hermanos, amigos, y vamos a pedirle a Dios juntos que Él sea el que hable a nuestros corazones, que Él hable a tu vida, que Él hable a mi vida, y que su palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones y podamos estudiar la Escritura. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias porque nos permitiste alabarte y bendecirte a ti, Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque como cantábamos, hay momentos tan especiales en los que podemos beber de tu amor y en los que podemos ser alimentados por ti, Señor. Padre, pero también ha llegado el momento de compartir tu palabra en esta mañana, y yo te pido, por favor, que tú nos hables a cada uno, Señor. Que tú nos bendigas, que tu Espíritu Santo, Señor, venga a traer convicción de pecado, que, Señor, tú nos vengas a revelar nuestra necesidad y a poder, Señor, revelar también, que tú reveles tu voluntad para con nosotros, Señor. Padre, queremos una palabra tuya y te pedimos juntos, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que solo tú puedes hacer esa obra. Háblanos, Señor, y que tu palabra se quede grabada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Hermanos, vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo número 55, versículo número 10. Dice la Escritura: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a leerlo nuevamente. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Palabras que fueron escritas hace mucho tiempo y que Dios inspiró a un hombre llamado Isaías. Lo inspiró para que hablara al pueblo de su parte, y en este momento Dios hace una comparativa. Está poniendo un ejemplo, está haciendo una analogía y está diciendo que como la lluvia desciende y la nieve aquí a la tierra y no vuelve, cuando ves que viene la lluvia, cae y no vuelve al cielo, no están rebotando las gotas de lluvia, no está rebotando la nieve para arriba,
sino que cae y no vuelve. Y dice que hay una consecuencia positiva en la lluvia y en la nieve, que es, aquí lo dice, hace germinar y producir. Es la consecuencia positiva de la lluvia. Cuando estás sembrando, ¿no? A veces anhela la gente que caiga una lluviecita para que espigue, para que crezca, para que salga la planta, ¿no? Entonces es una consecuencia positiva y hace germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Pero esto lo está tomando, este ejemplo lo está diciendo, así es mi palabra. Dios lo está diciendo a través del profeta Isaías. Así es mi palabra, no volverá a mi vacía. No volverá a mi vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios está diciendo, voy a cumplir el propósito por el cual mando una palabra. Hará lo que yo quiero y será prosperada. Prosperar es tener éxito. Va a tener éxito la palabra de Dios que sale de su boca. Y eso, hermanos, lo podemos comprobar cuando Jesús estaba aquí en la tierra y llamaba a sus discípulos y le decía a aquel que estaba recaudando impuestos, sígueme. Y no volvió vacía su palabra de Jesús, sino que esa persona que estaba lejos de Dios dejó el trabajo que era recaudar impuestos y siguió a Cristo. Amén. Y así como este ejemplo hay muchos. Estaba un hombre que era un hombre, podemos catalogarlo como tremendo, un hombre que agarraba a la gente y quería que dejen el cristianismo. Un hombre que estaba perdido, que estaba lejos de Dios, que era un hombre quizá tenaz, duro, que agarraba a la gente y los arrastraba para que sean castigados por su cristianismo. Pero un día se topó con Cristo y le dijo, Pablo, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Y ese hombre, desde ese momento, ya no volvió a ser el mismo. No volvió, sino porque Dios había interferido, o sea, cumplía su palabra, que cuando sale de la boca de Dios, no vuelve vacía, hermano. No vuelve, sino que cumple sus propósitos. A mí me gustaría que hoy, en esta mañana, hablemos de un tema que le he titulado Hacedores de la Palabra. Hacedores de la Palabra. Y cuando Dios habla, como te comentaba, no es en vano, no es inútil. Dios, cuando habla verdaderamente, es de provecho, es de utilidad y produce vida espiritual para aquel que decide obedecer la palabra de Dios, pero también una justa condenación para aquellos que rechacen su palabra. Hay una justa condenación. Entonces, desde la antigüedad podemos comprender que Dios ha hablado. Dios siempre ha hablado desde la antigüedad. En Génesis tú lo puedes leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Que la tierra estaba desordenada y vacía y se encontraba todo desordenado. Pero Dios habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, y produjo la tierra hierba verde. Y así desde la antigüedad hasta ahora, Dios siempre ha hablado al ser humano. Dios lo ha hecho. Con Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham obedeció. Y se fue de su tierra a buscar una herencia mejor. Una herencia que Dios le había dicho. A Jacob, a Isaac y a muchas personas. A Samuel, los profetas, por ejemplo. Samuel era un pequeño, porque también Dios no se limita a hablarle si eres grande o eres pequeño, sino que también en la Biblia podemos ver cómo Dios también le hablaba a Samuel. Samuel, y el que dijo, heme aquí. O sea, Dios siempre ha hablado, siempre, desde la antigüedad. Sin embargo, el problema es que no toda la gente ha respondido a su llamado. No toda la gente. Mucha gente sí, gracias a Dios. Mucha gente cuando Dios habla, obedece. Pero hay otras personas que no han obedecido. Y también hay ejemplos bíblicos, como Saúl, un rey que Dios también habló, no obedeció. Jonás, otra persona que Dios habló, no obedeció al principio. Y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos de cómo Dios manifiesta su palabra, su voluntad, lo revela a la gente a través de profetas, a través de personas, los inspira para que la gente entienda su voluntad. Pero ¿qué pasa? Que la gente no hace caso, la gente prefiere sus propios deseos, sus propios anhelos.
Y como Dios no es un Dios que obliga a la gente, Dios no llega a jalar, a decir, ¿sabes qué? Búscame. Y ahí bruscamente, no. Dios llama, Dios habla una y otra vez, como dice el libro de Job, que Dios habla por medio de sueños, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, les revela su consejo, o también lo hace a través de enfermedad, cuando la persona está en su lecho para que busque a Dios. Dios siempre habla, pero la gente no obedece a su llamado. Muchos no lo hacen, muchos no lo quieren hacer. Y reitero, Dios no es un Dios así que llega y a jalar a la gente y búscame, sino que Dios respeta. ¿Sí? Dios te llama, que lo busques, que te consagres, que te guardes del pecado, que vivas para Él, que lo amemos, que lo busquemos, pero también Dios permite de alguna manera aquí en la tierra que la gente ejerza parte de su voluntad, pero evidentemente hay un castigo eterno para aquellos que no decidan conocerle y amarle aquí en la tierra. Pero siempre Dios habla. Y a mí me gustaría, antes del tema se llama Hacedores de la Palabra, pero quisiera hablarte de unas características de la palabra de Dios. Y para ello me gustaría decirte que bíblicamente hablando, la causa de la creación que hoy está vigente, la causa de la creación, ¿qué es la causa? O el efecto que produjo las plantas, los animales, a ti y a mí, es Dios. Bíblicamente hablando, y verdaderamente es Dios. Dios fue el que creó. Entonces, Dios crea al ser humano, eso es algo básico que lo sabemos. Pero Dios quería revelarse a su creación. Dios creó a Adán y a Eva y quería revelarse a ellos. Y también quería revelarse no solo a Adán y Eva, sino a toda la gente, a ti y a mí. Hay un libro que se llama La Firma de Dios. Es un libro que inicié leer, inicié en una lectura, La Firma de Dios. Y este libro hace una reflexión interesante y dice que Dios creó al ser humano, pero si Dios quería revelarse a su creación, imagínate que Dios crea a Adán y a Eva y le dice, reproduzcanse, tengan familia, pero bueno, ahí me voy. Luego les digo qué hacer. Luego les digo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego les revelo mi palabra. Imagínate. Y que empieza la gente a reproducirse y actualmente hay miles y miles y miles de personas en el planeta Tierra. Entonces, si Dios quería revelarse al ser humano, como Él es omnipotente, yo sé que Él tiene la facultad de revelarse a cada uno en particular. Imagínate que no existe la Biblia, que no está la Escritura, que nunca existió esto. Y como Dios es un Dios omnipotente y no va a usar este medio o esta Biblia para hablarle a la gente, sino que lo va a hacer personalmente. Él va a ir con el hermano, con la hermana, con los jóvenes. Oye, yo quiero que me busques, yo quiero que te arrepientas, yo quiero esto, yo ya di mi vida por ti. Imagínate que cada una de los miles y miles de personas que viven aquí, Dios se revelara uno por uno. Dios es omnipotente, Dios lo puede hacer. Pero Dios no usó ese método, Dios no usó ese medio, sino que Dios inspiró a personas como tú y como yo y les reveló su voluntad para que en un determinado tiempo escribiera lo que Dios quiere. Y es por eso que tenemos la Biblia. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel. Tenemos toda la Biblia, el Evangelio de San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. O sea, Dios inspiró a la gente para que escribiera lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios anhela para ti y para mí. Dios lo hizo. Ahora, en este mundo tan vasto, en este mundo donde hay mucha literatura, donde puedes ver muchos libros, donde mucha gente que se dice filósofa puede escribir libros, puede anotar. ¿Cómo crees que Dios, que hizo la Biblia, cómo crees que Dios que hizo la Biblia iba a diferenciar su palabra? Si hay muchos libros, porque tenemos la Biblia. Yo les pregunto, hermanos,
La Biblia es el único camino la Biblia es el único libro que te enseña cómo llegar al cielo. Si hay muchos libros, si hay credos musulmanes, budistas, y hay un libro interesante que te dice, que se llama La Firma de Dios, y dice que Dios inspiró, y eso lo sabemos eso, que Dios inspiró a la gente para que evidenciara su voluntad y para que haga una diferencia Dios drástica de la Biblia con cualquier otro libro. Le puso su firma. Y obviamente no es que aquí está la firma de Dios, un garabato, sino que Dios hizo la Biblia tan profunda, tan impactante, que si tú estudias la Biblia te vas a dar cuenta de cómo gente empezó a extraer la sangre de un presidente porque estaba enfermo y se murió. Y uno dijera, pues lógico, se desangró. Pero en aquella época no sabían que la sangre que la vida estaba en la sangre del ser humano, y la Biblia ya lo decía, que la vida está en la sangre del ser humano. O cosas como antiguamente o actualmente, pues sería ridículo, absurdo decir que la tierra es plana y que está encima de elefantes y abajo de los elefantes está una tortuga, pero lamentablemente, o la verdad era que antiguamente eso se creía. Y la Biblia ya desde por sí dice el círculo de la tierra. Dios ya lo sabía. O sea, en la Biblia, si tú la estudias, la lees, vas a darte cuenta de cosas que la raza humana, la sociedad no sabía. En la Biblia ya estaba. En la Biblia ya estaba. Hay cosas como la medicina. Nunca han leído Levítico, Números. Y hasta a veces, como ser humano, dices, ¿por qué tanto? Si usan la vasija, la tienen que lavar, pero si es de barro, la tienen que quebrar. No lo han leído. Esas cosas, como que, y uno, y si no sé qué, y si está inmundo, es inmundo, y la casa la tiene que destruir y todo, y así empieza a detallar de cómo es las cosas. Y uno como que se pregunta, bueno, ¿por qué tanto eso? Pero sí, para nuestra sorpresa, en aquella época no había tecnología. Y de verdad, la medicina egipcia ahora nos podemos reír, pero la medicina egipcia era consumir cosas como excrementos de moscas y ese tipo de cosas. La gente no sabía, en serio, en aquella época no había tecnología, pero la Biblia ya decía, bueno, si pasa esto con la vasija, si es de metal, bueno, se puede lavar porque hay microbios, hay una especie de infección, pero la gente en aquella época no tenía telescopio, no tenía nada, y Dios decía, bueno, si es de barro, bueno, la quiebran, si es de otro material, la lavan bien, si es esto, porque Dios es tan inteligente, un ser creador inteligente, reveló a la gente para que manifestara su poder y lo hizo de una manera inteligente. O sea, tú lees la Biblia y no es algo absurdo creer en la Biblia, creer en Dios. No es algo absurdo. Vuelvo a repetir, Dios siempre ha hablado y yo quiero hablarte de dos características de la palabra de Dios. Y la primera característica de la palabra de Dios, que sabemos que la palabra de Dios es la Biblia, es que es verdad. Sencillamente, la palabra de Dios, hermano, es verdad y solo la verdad, y ha sido la verdad, es la verdad y va a ser la verdad siempre. Sencillamente. Hoy vivimos en un mundo posmoderno. ¿Qué significa esto? Un mundo moderno, entendemos que fue en el siglo XX, 1900 en adelante, 1901, 2, 3. Es un mundo moderno. Estamos siglo XXI, posmoderno. En el mundo moderno se creía que la verdad se encontraba en la ciencia y que lo sobrenatural no era verdad. Si dices que es sobrenatural, que te apareció, no sé, una especie de un ser humano allá con cabeza de no sé qué. Y bueno, si la ciencia lo dice es verdad, si no, no. Al menos la gente se interesaba en la verdad, pero equivocadamente porque la verdad no se encuentra en la ciencia, sino que se encuentra en la Biblia.
Pero bueno, en ese mundo, en esa época, pues la gente pensaba que la verdad se encuentra en la ciencia y que lo sobrenatural pues no es cierto, que solo lo que diga la ciencia es cierto. Sin embargo, hoy estamos peor, porque hoy ya no estamos en un mundo moderno, hoy estamos en un mundo postmoderno. ¿Qué significa esto? Que ya la gente ya no se interesa en la verdad, sino que básicamente es que cada uno tiene su propia verdad y punto. Para ti ser homosexual es mal, bueno, para mí no. Cada quien tiene razón, cada quien puede tener la verdad, porque para mí es esa interpretación. Para mí la interpretación de masculino pues es una imposición de la sociedad que me lo estipulan, que me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ser hombre, para ti no, ok, no te preocupes, vamos a incluir. Y de hecho hoy por hoy están palabras como inclusión, equidad, interculturalidad. ¿Por qué? Porque pues todos pueden tener la verdad finalmente, ¿no? Como dice el dicho, todo camino pues puede llevar a Roma. ¿Tú crees que para ti está mal eso? Bueno, para ti, para mí no. Todos tenemos la razón. Respétame, yo también te respeto. Básicamente eso es lo que hoy vivimos. Tú sales allá a las escuelas, a las universidades, a las ciudades, platicas con la gente y él te puede decir, bueno, mi punto de vista es esto, yo hago lo bueno, yo no creo que arrepentimiento, pedir perdón a Dios por mis pecados, yo no creo que buscar a Dios es importante, yo vivo bien con mi familia. Yo no mato a nadie, yo no asesino, yo no secuestro. Bueno, esa es mi verdad. Tu verdad es tu verdad y respétame. Es lo que el mundo piensa. Pero eso es un grave error. Porque hay una verdad. Y Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leerlo en el libro de Juan, capítulo 14. Versículo número 6, el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Reitero, vivimos en un mundo donde hay muchas interpretaciones, donde la gente dice, si tú quieres creer en eso está bien, yo quiero creer en lo que yo quiera creer. Sin embargo, hermanos, la primera característica de la Biblia y de la palabra de Dios es que es verdad. Es verdad y todo lo que dice es cierto. Si Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Jesús lo dice es porque es verdad, y porque hay una vida eterna, y porque también hay un castigo eterno para aquellos que lo rechazan. Es verdad, es verdad. El típico, no sé si has escuchado, o sería un error que yo le predique a alguien de uno a uno. Oye, amigo, ¿tú no quieres buscar a Dios? No, yo no, porque, pues, la verdad, soy buena persona, no hago tanto mal. Bueno, no te preocupes, ok. Tú sigue con lo tuyo y yo con lo mío. Es un error. Porque si hay problema. O sea, hay algo aquí en el universo. Hay una verdad y hay una mentira. Y la gente está en la verdad o está en la mentira. Solo dos. O está realmente creyendo en esa verdad o está creyendo en la mentira. Está en la mentira. Entonces, vivimos donde lo que es válido para ti es válido para ti, y lo que es válido para mí es válido para mí. Pero no, eso no es lo que dice la Biblia. En el libro aquí del Evangelio de San Juan, en el capítulo número 17, versículo número 17, dice algo interesante. Aquí mismo en el Evangelio de San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Hermanos, amigos, la palabra de Dios es verdad. Y todo lo que no concuerde con esto es una mentira. Todo. Sea de un presidente, sea de un filósofo, sea de cualquier persona, sea de tu familia. Si tu familia o tú mismo dices, es que yo no creo que el restituir, que pedirle perdón a alguien que Dios lo manda, porque si Él me hizo daño, Él tiene la culpa. O yo no creo que orar a Dios. ¿Por qué voy a orar?
¿Por qué voy a leer la Biblia? ¿Por qué voy a seguir a Dios? No creo que sea tan necesario. Bueno, todo lo que no concuerde con la Biblia es una mentira, es una completa mentira. Porque dice Jesús que estaba orando por sus discípulos y le estaba diciendo a sus discípulos, a Dios, santifícalos en tu verdad, le decía, y luego dijo, tu palabra es verdad. Hay otra palabra en Salmos que dice, la suma de tu palabra es verdad. Amén. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Y si la Biblia dice que va a haber un castigo para aquellos que no han buscado a Dios, yo te pregunto, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que Dios va a venir? ¿En serio lo crees? Porque si la Biblia es verdad, es que Dios viene. Y si tú no estás preparado, te quedas. Si la Biblia dice orad sin cesar, ¿tú crees que es importante la oración a Dios? Si la Biblia lo dice, escúchalo bien, es verdad. Y no hay nada, y no hay otra cosa que nosotros queramos hacer o procuremos hacer para llegar al cielo. Si la Biblia dice arrepentidos y creed en el Evangelio, y si la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es porque es verdad, hermano. Es porque es verdad, pero a veces sabemos que es verdad, pero no tomamos realmente las cosas y decimos, bueno, si la Biblia dice es que no hay otra, y así tal cual. De hecho, tú puedes tener la Biblia ahí en tu mano, pero si tú no tienes la interpretación de Dios, no tienes la palabra de Dios. Porque yo lo puedo interpretar a mi manera. Yo puedo interpretar, a ver, vamos a leer algo, ¿ok? Dice la Biblia, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Bueno, yo creo que para mí es esto, yo creo que es esto. No, hermanos, no nos centremos en lo que significa para mí, o qué significa para ti. A ver, ¿qué significa el libro de no dejéis de congregarte a ti? ¿Qué significa? Bueno, para mí significa esto. A ver, ¿a quién más se le... ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece bien? ¿No te parece bien? Bueno, a mí no me parece bien. Yo no creo que sea así. Bueno, tú puedes tener hasta la Biblia en tus manos y lo puedes leer todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Pero si no tienes la interpretación que Dios le da, no tienes la palabra de Dios. Es por eso importante cuando uno se acerca a leer la Biblia o se acerca a escuchar la palabra de Dios, es pedirle, Señor, revélame tu interpretación. Porque yo lo puedo decir, yo puedo interpretar que ni los afeminados ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos, ni los mentirosos. Bueno, pero una mentira blanca, piadosa, ¿no? Pues le digo que se me hizo tarde porque pues si no me va a regañar. Bueno, esa es tu interpretación. Es que es una mentira que no le hace mal a nadie. O me molesté, sí, pero es su culpa. Sí, la Biblia dice que predica en contra del enojo, pero bueno, realmente yo me enojo, grito, insulto, puede ser lo que sea, pero no creo que tanto así. Bueno, si la Biblia lo dice y la interpretación de Dios es clara, solo Dios es el que puede revelarnos su palabra y Él es el que tiene la verdad. La segunda característica de la palabra de Dios y de la Biblia es que es racional. ¿Qué significa racional? Racional es que la Biblia y creer en Dios y creer en Jesús no es algo absurdo, no es algo inútil, no es una ridiculeza creer en Dios o obedecer sus mandamientos. Si la Biblia dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no es algo absurdo. O honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Es algo racional o irracional. ¿Qué creen? Pues es algo racional, ¿no? Porque, por ejemplo, el que está allí yendo a 130, 140 en su moto ahí, y su mamá, oye, no vayas tan rápido, te pueden chocar, tú no sabes, que no sé qué, y empieza a deshonrar a tu mamá, no le hago caso, y ¡pras! Choca. ¿Fue algo racional o irracional? Lo que Dios dice es algo racional, aún hasta lo que los padres dicen es algo racional. Y la segunda característica de la Biblia es que es racional, es que no hay absurdeces. La Biblia está libre de todo error. No hay error en la Biblia. No hay
contradicciones. Lo que la Biblia dice, relata, es algo fidedigno, digno de fe, digno de confianza, es algo confiable, es algo confiable. Los hechos presentados aquí en la Biblia, el médico Lucas, el que escribió el Evangelio de San Juan, escribía de Herodes, siendo el tetrarca, haciendo esto, porque existió, porque es algo real. Hermanos, amigos, la palabra de Dios es verdad y no es una absurdez. No es, por ejemplo, no adulterarás o no matarás. No es algo absurdo, no es algo irracional, sino que Dios lo hace para nuestro beneficio. Sin embargo, enlazo lo primero con esto. A pesar de que la Biblia y la palabra de Dios es verdad y es racional, la gente no obedece. La gente no obedece. Y me gustaría, como el tema se llama Hacedores de la Palabra, que me acompañes a Jeremías, capítulo 6, versículo número 16. Jeremías, capítulo 6, versículo número 16. Dice la Escritura en Jeremías 6, 16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron, no escucharemos. Este es otro profeta que sabemos que habló de parte de Dios, y a través de este profeta Dios hablaba. Se llamaba Jeremías este profeta. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Dónde está el camino? Aquí. Y preguntad, ¿cuál es la buena senda? ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo vivir rectamente para llegar al cielo? ¿Cómo puedo vivir adecuadamente? Paraos en los caminos y preguntad por las sendas y andad por él. ¿Pero qué dijeron ellos? No andaremos, no vamos a andar. ¿Y quiénes eran los que decían no andaremos? Era un pueblo que Dios había elegido, que de entre muchas naciones, de entre mucha gente, Dios los había elegido, y ellos dijeron no andaremos, no vamos a andar. Y Dios en su misericordia les vuelve a decir, puse atalayas. ¿Quién era un atalaya? Un atalaya era una persona que estaba vigilando la ciudad, por si venía un enemigo, por si iba a venir alguien que iba a destruir la ciudad, y notificaba o decía y avisaba, ahí viene, prepárense, viene el enemigo. Pero ellos dijeron, no escucharemos. Hermanos, amigos, esta palabra de no escuchar y no obedecer en la Biblia se repite una y otra vez, porque la gente, a pesar de que la palabra de Dios es verdad y es cierto y no es una mentira, y aparte es algo racional, no es algo absurdo lo que Dios pide, la gente sigue viviendo en su pecado. A lo mejor esta gente estaba muy confiada, y de hecho la Biblia lo menciona, porque ellos decían, templo de Jehová es este. Nosotros tenemos el templo de Dios en nuestra tierra. Nosotros tenemos a Dios. Sin embargo, no escucharon y no obedecieron la palabra de Dios. Y Dios hablaba, y Dios hablaba, y Dios hablaba, y un profeta, y otro profeta, y otra señal, y otra palabra, y la gente no obedecía. Jeremías capítulo más adelante, capítulo 29, verso 18. Vamos un poco más adelante. Jeremías 29, 18. Dios sigue hablando. Los perseguiré con espada. ¿Qué dice, hermanos? Con hambre y con pestilencia. Y los daré por escarnio a todos los reyes de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta, para todas las naciones entre los cuales
los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas. ¿Desde cuándo? Desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Aquí nos remarca y nos evidencia: los perseguiré con espada, con hambre. O sea, van a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque no oyeron su palabra de Dios, y porque les envió siervos, profetas, desde temprano y sin cesar, una y otra vez. Un día, pasaba otro día y se paraba el profeta, pasaba otro día y Dios mandaba a otro profeta, y había un rey y Dios le mandaba un profeta a ese rey, y el rey lo que hacía era quemar el rollo dice la Biblia que lo quemó en el fuego un rey. O sea, rechazó completamente todo lo que Dios le había mandado y no escucharon. Entonces Dios les dijo: los voy a perseguir con hambre, con espada, y tú sabes el final y el acabose de este pueblo. ¿Sabes cuál fue? Destrucción de Jerusalén. Sí, fue destruido Jerusalén, fue destruido su ciudad, fue destruida el templo, fue destruido el lugar donde ellos estaban tan confiados, tan tranquilos. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios les había dicho mucho tiempo atrás: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te harás ninguna semejanza, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no adulterarás. Y Dios les estaba dando su palabra verdadera y racional para su beneficio, y ellos dijeron: no andaremos, no vamos a andar. No, y seguían desobedeciendo la palabra de Dios. Tenían sus ídolos, tenían allí al Moloch, inclusive sacrificaron a sus hijos, sacrificaron a los ídolos, sus hijos de ellos. Estuvieron matando, estuvieron robando, adulteraban, juraban en falso. Bueno, hacían lo malo y no obedecieron la palabra de Dios. Pero ¿qué crees, hermano? No solamente aquí en el Antiguo Testamento habla la Biblia de la obediencia, de la desobediencia de la palabra, sino que en Santiago, me gustaría que me acompañes a Santiago capítulo 1. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo número 23, para que tú veas que no solamente se habla esto en el Antiguo Testamento, sino que también aquí en el Nuevo Dios habla. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se mira y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago, otra persona con inspiración de Dios. La Biblia dice que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estaba hablando Dios a través de este hombre y les estaba diciendo: sed hacedores de la palabra, hagan la palabra, no solamente oidores. Y vuelve Dios a ser un ejemplo del que desobedece, y dice: si alguno es oidor, lo escuchó un domingo, lo escuchó otro domingo, pero no hacedores, como aquel que se para en un espejo y se mira y se queda viendo: y tengo aquí, tengo mucho cabello, necesito que me rasuren, que me corten, y se considera, se analiza, pero luego va y empieza a hacer otras cosas. Se va a su trabajo, se va a su escuela, se va a su casa, se va a pasear, se va a Morelos, se le olvida, empieza a hacer muchas cosas y se olvida.
Se olvida. Y así es el que oye y no obedece, pero el que mira atentamente la perfecta ley de Dios y sabe lo que Dios le pide y lo hace, no es sino es un hacedor de la palabra. Y dice la Biblia, este será bienaventurado, será feliz, será dichoso, le va a ir bien. Hermanos, yo sé que gracias a Dios aquí en esta iglesia hemos tenido mucha palabra, mucha palabra. Dios en su misericordia, Dios nos ha hablado infinitamente. Dios ha dicho a su iglesia, quiero que sean como la iglesia primitiva, que tengan en común todas las cosas, que se amen, que se perdonen, que estemos juntos, que estemos unánimes, que estemos luchando, que nos guardemos, que estemos perseverando en la doctrina, en la comunión, en la oración. Dios ha hablado. Pero ¿cuánto de nosotros vamos a ser hacedores de la palabra? Pregunto, ¿cuánto de nosotros, de todo lo que se nos ha hablado, vamos a poner en práctica su palabra? Y aún Dios en su misericordia ha hablado a la gente y le ha dicho a la gente que no se ha convertido, arrepiéntete, búscame, estás mal, guarda de tu pecado en las redes sociales, con tu familia, vive en santidad, vive en santidad. Dios ha hablado mucho, pero ¿cuántos aquí están obedeciendo? ¿No será que somos aquellos que nos vemos en el espejo y una palabra que a veces hasta duele, es dura, y dices, wow, estoy mal, necesito cambiar? Pero luego te vas con los primos, con la tía, con la escuela, en el trabajo, se te olvida, te pasa todo. ¿Cómo estamos? La Biblia dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Porque si no vamos a ser como aquellos que nos vemos en un espejo, nos examinamos, decimos que estamos mal, necesito cambiar, necesito mejorar, necesito esto, lo otro, pero luego se nos olvida. La Biblia dice que el que hace hacedor de la palabra, este será bienaventurado, bienaventurado. Y así, como el pueblo de Israel, que yo te comentaba, dos pasajes, Jeremías 6 y Jeremías 29. Así como el pueblo escuchó una palabra, escuchó otra palabra, escuchó otra palabra y no hizo caso, así hay mucha gente que sabe que está mal delante de Dios, que le falta componer algo, que le falta buscar, que le falta, no sé, pedir perdón, le falta consagrarse, le falta amar más a su prójimo, estar en comunión. Lo sabe, pero no lo hace. Hermanos, hay muchas razones por las cuales la gente o los que estamos aquí no obedecemos la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Jesús dijo que hubo un sembrador, salió a sembrar, está sembrando, y tiró la semilla y cayó en el camino. Vinieron las aves, la comieron, se la llevaron. Si él estaba sembrando, otra parte cayó en pedregales y salió, pero salido el sol, como tenía poca raíz, se quemó. Y luego cayó también la semilla en espinos y salió también, pero salieron los espinos y la ahogaron. Y también hubo otra parte de semilla que, gracias a Dios por ese tipo de personas, que cae la semilla en buena tierra y da fruto al 100%. Hermanos, Jesús ya dijo el significado de esta parábola. Hay gente que escucha la palabra de Dios, la escucha y dice, yo estoy mal, yo necesito cambiar, pero no entiende muy bien y se lo olvida. Y es semejante a que a los pájaros llevan la semilla. Hay otro tipo de gente que escucha una palabra de Dios y dice, yo quiero ser cristiano, yo quiero buscar a Dios, creo que sí, necesito de Dios, pero ¿qué pasa? Sale rápido y empieza a congregarse. Bueno, voy a empezar a hacer lo bueno, voy a componer mi vida o voy a hacer lo que tengo que hacer, pero sale el sol y el sol representa a las dificultades, a lo contrario, a lo adverso, y ahí están las críticas. Ya vas a ser hermano. ¿Y cuál cantan? Alabaré, alabaré, y empiezan a criticar. Ya eres aleluya, ya eres monja, ya eres no sé qué. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no esto?
tu religión te lo prohíbe, y empiezan y dicen, no, está difícil, es que en mi escuela me critican, es que en mi casa me critican, es que no puedo, y ya no obedecen a medias, y eso cuenta como desobediencia, porque no obedecen todo lo de Dios, lo que dice. O a lo mejor empiezan a buscar a Dios y pasan a dificultades. A lo mejor pueden haber comentarios, críticas. Ya viste que fulano de tal ya empezó a ser cristiano, y le empiezan a decir, sigue. Pero luego empieza a buscar a Dios, pero se siente cansado. ¿Por qué voy a orar a Dios? ¿Por qué voy a leer la Biblia? No, pues mejor me voy al Facebook, me voy a ver los reels, me voy a ver los shorts, me voy a ver ahí los memes, a ver qué dice. Está diciendo que no sé qué, y se ríe y todo. Bueno, voy a buscar a Dios. Hay gente, ve las dificultades, ve que es difícil, ve que es duro, y dicen, no puedo. Y la tercera es aquel que sí está buscando a Dios, sí dice, yo voy a buscar a Dios, necesito, hay algo más, no solo somos carne y hueso, sino que hay una eternidad. ¿Y dónde voy a pasar esa eternidad? Y hay gente que sí da los pasos, pero el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, Dios entiende mi necesidad, necesito trabajar, Dios me entiende, Dios sabe que necesito, no puedo ir a la reunión, no puedo buscar a Dios, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo juntarme, no puedo, la verdad, tengo esto, tengo problemas, y empiezan a trabajar, a estudiar, el engaño de las riquezas, el afán, y tampoco obedecen a Dios y no da fruto. Pero hay otro tipo de personas que escuchan una palabra y dicen, yo quiero cambiar, yo quiero ser cristiano, yo quiero buscar a Dios. Y empieza una dificultad. Eres cristiano, eres hermano. ¿Por qué no haces? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no fumas? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y siguen, y vienen los problemas, y viene el cansancio, y buscan orar a Dios, buscan leer su palabra, buscan guardarse del pecado en la escuela, en el trabajo. Dicen los compañeros chistes groseros, están allá hablando leperidades, y empieza a buscar a Dios, sigue, y es el que da fruto al 100 por 1, que germina. Hermanos, amigos, yo quisiera ser aquel que dé fruto, que de verdad cada palabra que escuche de parte de Dios lo pueda poner en práctica. Pero es importante que todos los que estamos aquí lo podamos también llevar a cabo. Seamos jóvenes, seamos adultos, seamos pequeños. Dios no está limitado en eso. El poder de Dios no está en función si tú eres pequeño o eres grande. No funciona así. Dios tiene poder, y Dios ya habló. Y si Dios dijo, búscame, sígueme, sírveme, conságrate, guárdate del pecado. Seamos una iglesia primitiva, como en unidad, en amor, en perdonarnos. Es porque Dios ya habló. Y es importante que cada uno de nosotros podamos poner en práctica su palabra. Podamos ser aquel que puede venir tormentas, te pueden decir muchas cosas, te pueden mirar feo, te pueden decir en la escuela, preguntar, cuestionar, y tú por qué, y no sé qué, te puedes sentir menos. Pero si tú sigues, Dios ha prometido estar contigo, y Dios ha prometido que por torpe que seamos, si nosotros nos proponemos en buscar a Dios, no nos vamos a apartar, porque no somos nosotros, sino es Dios quien nos está ayudando, nos toma de nuestra mano para seguir adelante. Pero es importante una disposición del corazón, que aunque vengan problemas, sigamos. Lucas capítulo 11, versículo número 28, refuerza la consecuencia positiva del obedecer la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús estaba en una multitud, mucha gente. Bienaventurado el vientre que te trajo, le dijo una persona de entre la multitud a Jesús. Y Jesús respondió, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la llevan en sus casas y la ponen en práctica. La llevan y cuando están en el celular, la ponen en práctica y saben que es bueno ver. O sea, no estoy diciendo que el celular o las redes sociales sean malas, pero hay un mal uso que se les da.
y eso sí es malo. Y hay gente que no tiene ni cuidado, puede entrar, ver un show, puede ver otro, le está dando, y chistes feos, hasta medios pornográficos, música mundana, y ahí está la gente, los memes, se les olvida, se les va, o haciéndolo malo, enojándose, robando, insultándose, portándose mal. Pero aquellos que cuando se enfrentan a eso, son bienaventurados los que escuchan y la guardan, la obedecen. Hermanos, amigos, yo pregunto, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? Sin duda, mucha palabra gracias a Dios, nos han dado. Dios en su misericordia nos ha hablado de muchas maneras. Ha hablado del arrepentimiento, del amor, de las buenas obras, del perdonarnos, del buscar. Ha hablado muchas cosas, pero es importante que todo lo que Dios nos hable lo atesoremos, lo guardemos, y cuando venga una situación podamos saber qué hacer. Vamos a terminar en el primer pasaje que iniciamos, porque la Biblia dice que su palabra no regresará vacía. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. No volverá la palabra de Dios no volverá vacía a Él. Dios va a hacer lo que Él quiere, pero también Dios lo va a hacer si tú quieres hacerlo. Como voy a dejar en claro, tampoco Dios es un Dios violento, no. Dios no llega y búscame y te pone allí entre un cuchillo o algo así. No, Dios te habla. Dios te dice, estás mal, estás perdido, búscame, compón tu vida. Y aquel que dice, yo sí quiero. No solo aquí todos podemos decir, yo voy a buscar a Dios, yo voy a cantar, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Y cantamos y alabamos, y no hay Dios tan grande como tú. Toma mi corazón y mi débil condición, mi juventud, Señor, es para ti. Podemos cantar mucho, pero aquel que va afuera, que va en su escuela, en su trabajo, en su casa, en su celular, en todo, y obedece, ese es bienaventurado. Y Dios cumple sus propósitos en cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros obedezcamos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Porque tú te conoces, tú sabes si realmente estás obedeciendo la palabra, o a lo mejor has jugado al cristianismo. Solo aquí cantas, pero ya luego allá en tu casa, en tu escuela, o donde andes, tu trabajo, tú sabes si obedeces a Dios o eres un cristiano de cuatro paredes aquí nomás. Señor, tu palabra dice que oye tu palabra y la guarda, ese es bienaventurado, feliz, ese le va a ir bien. Padre, tú sin duda has hablado desde la antigüedad. Hablaste a un pueblo, el pueblo de Israel, y no te escuchó, no oyó, siguieron en su pecado. Sin duda tú nos has hablado a nosotros mucho, Señor. Amén. Mucho nos has hablado, Jesús. Padre, te damos gracias por eso, Señor. Amén. Pero también te pedimos, Señor, que todo lo que tú nos has hablado, de estar en comunión, de estar amándonos, de perdonarnos, de tener en común todas las cosas, de no dejar de congregarnos, de aquellos que no se han arrepentido, de arrepentirse, de buscarte, Padre, aquellos y todos nosotros que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, porque lamentablemente hay mal testimonio de ti por muchos
que se dicen cristianos, aquí cantan, aquí adoran, aquí buscan, pero allá afuera son otra cosa. Y lamentablemente, quizá puede decir alguien, para ser como ellos, no, mejor no, estoy bien así. Padre, ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. Que todo lo que tú nos has mandado, todo lo que tú nos has dicho, lo podamos guardar, tener en nuestra mente y llevarlo en nuestros corazones para ponerlo por obras. Ayúdanos, Señor. Solo tú eres el que puedes producir el querer como el hacer. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.